¿Qué es dignidad? La dignidad es un sentimiento de valor propio. El ser humano en su actuación debe ser libre y respetado, sobre todo por sí mismo, lo que brinda el poder de autonomía sobre sus capacidades y acciones. Partiendo del hecho de que los hombres son seres racionales, el hecho de actuar correctamente bajo los valores morales y preceptos jurídicos impuestos por la sociedad provoca en el ser humano una reacción en donde se siente valioso, digno de respeto y admiración. Hasta puede sentir que puede ser un modelo a seguir. Este vocablo proviene del latín dignitas y está de dignus, que significa digno, merecedor, valor personal o mérito. El término hace referencia a aquel valor correspondiente al mérito de alguien o de algo, que las personas pueden desarrollar a través de su modo de actuar, de su conducta o de su comportamiento. Bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C. Primero que todo, darles las gracias a todos ustedes por ese apoyo tan impresionante que nos manifiestan día tras día con sus mensajes, con sus visualizaciones, en fin. No tengo más sino decirles gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Comencé este video con la definición de dignidad. Es que andan muy bravos hablando y diciendo, por ejemplo, Katy Jubinao le dice a Gustavo Petro, nos gobierna un adolescente. ¿Por qué lo dice esta mujer? Porque Gustavo Petro, pues ya sabemos la decisión que ha tomado, aunque estamos pendientes de la resolución, si es definitiva, se le ha pedido al Reino Unido que reconsidere la decisión de pedirle visa de nuevo a los colombianos a partir del 24 de diciembre. Una decisión que a todos nos molesta, estamos cansados de que a Colombia le pidan visa en muchos países. Y siempre lo hemos dicho. Hombre, pues si nos piden visa a nosotros, ¿por qué no se le pide visa en Colombia? También. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces dice la Jubinao que nos gobierna un adolescente porque Gustavo Petro actúa con la reciprocidad. Si nos ponen visa en Inglaterra, pues nosotros también ponemos visa. Estamos pendientes también de la decisión que toma. La Cancillería ha enviado un comunicado que no puede ser que por una minoría termine afectando a toda la comunidad colombiana residente en Inglaterra y residente en el Reino Unido, que piensan viajar a estudiar. Muchas veces también sabemos, muchos jóvenes viajan al Reino Unido a aprender inglés. Entonces, pues eso sería también una afectación que se vería bastante. Pero apoyamos la decisión de Gustavo Petro y por eso hablamos de dignidad. Gustavo Petro le responde a Katy Jubinao cuando ya se olvidó qué es dignidad. Por eso definimos qué es dignidad. Y un ejemplo claro de dignidad es la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum a Donald Trump ante esas amenazas de aranceles, de deportaciones de los ilegales que están, mal llamados ilegales, que están en Estados Unidos. Pues escuchen la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en definitiva nos demuestra qué es dignidad. Escuchen esto. 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. La fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones.
Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo día que Claudia Sheinbaum responde con serena firmeza a Trump por sus amenazas, Gustavo Petro le responde al Reino Unido que serán recíprocos ante la solicitud de visado a los colombianos. Bien por Latinoamérica, bien por la Latinoamérica progresista, independiente, libre y soberana. Y entonces nos devolvemos hasta la definición de dignidad y rescatamos este párrafo. El hecho de actuar correctamente bajo los valores morales y preceptos jurídicos impuestos por la sociedad provoca en el ser humano una reacción en donde se siente valioso, digno de respeto y admiración. Y esta parte, hasta puede sentir que puede ser un modelo a seguir. Y es lo que están también proponiendo mexicanos. Aquí tenemos esta reacción de, a ver qué se me hizo, de Pablo MTZ, arroba Pablo MTZ. Dice Pablo que deberíamos hacer lo mismo y cita el post donde Gustavo Petro habla: si el Reino Unido ha establecido la necesidad de visas para el pueblo colombiano, tengo que decir que por el principio de reciprocidad, el gobierno colombiano pedirá visas a los y las ciudadanas británicas que quieran venir a Colombia. Un modelo a seguir. ¿Deberían hacer lo mismo? Es la pregunta que se hacen los mexicanos. ¿Deberíamos hacerlo? Yo pienso que sí. Que las autoridades británicas no puedan controlar una minoría de colombianos falsificadores de sus papeles de asilo en ese país no es disculpa para dejar a la mayoría honesta sin acceso libre al Reino Unido. Desde la ocurrencia del Brexit y las declaraciones del ex primer ministro Rishi Sunak, que sabía que la política migratoria británica seguiría las líneas de estigmatización y xenofobia contra los migrantes que tiene Estados Unidos, Italia, Polonia y Hungría. Estas palabras son de Ernesto Samper y compartimos lo que dice. No puede ser que por una minoría de colombianos falsificadores de sus papeles de asilo en ese país, esto sea y lo tomen como disculpa para dejar a la mayoría honesta. Es lo que nos pasa siempre. Los honestos llevamos del bulto por unos pocos. Cuando sales del país, ya eso ha cambiado un poco, pero siempre lo tienes que sentir. Colombia, drogas, narcos, Pablo Escobar. Así te hacen cuando sales del país. Y todo eso lo tenemos que llevar del bulto por unos pocos. Tiene toda la razón. Y vuelvo con mi pregunta. ¿Dónde hacen esos documentos falsificadores? ¿Dónde se presentan esos documentos que pasan incluso los filtros de una embajada? Porque yo para pedir el asilo tengo que pasar primero por la embajada. O me voy y llego allá directamente, entonces pasa los controles estrictos migratorios, la dichosa carta. ¿Quién hace esas cartas? ¿De dónde salen esas cartas? Por ahí me han escrito incluso presuntamente de migración o de dónde. Hay un cartel en eso. Y se les hace fácil. Y aparte que falsifican los papeles, hacen quedar a Colombia como un zapato, por no decir otra palabra. Y repito, esa misma situación se está presentando en España. Inglaterra ya no es parte, el Reino Unido ya no es parte de la Comunidad Europea. Por eso se habla del Brexit. Pero en Europa, en la Comunidad Europea, está ocurriendo exactamente lo mismo. Así que ojo, porque siempre, desafortunadamente, por unos pocos, llevamos del bulto el resto. Y eso no lo podemos negar. Bueno, entonces vamos a ver qué responde el Reino Unido. Y no es que nos gobierne ningún adolescente. No, en esta también estoy con Petro. Listo, entonces vamos a esperar si el Reino Unido va a reconsiderar esa decisión o si por el contrario lo mantiene y entonces entraría firme la petición de visa a los ingleses que quieran venir a Colombia. Recuerdo el GIF de
No lo encontré, hombre, lo estuve buscando para traérselos y mostrárselos. La cara de Mr. Bean. Cuando estuviera pidiendo la visa para entrar, para venir aquí a Colombia. No, lo busqué, pero de verdad que no lo encontré. Es buenísimo, de pronto ustedes lo hayan visto por ahí. Listo, ese era un tema entonces que también son temas de actualidad. Y el otro tema, el ICETEX. ¿Qué pasa con la transferencia? Lo que se ha hablado, que este gobierno va a dejar tirado a los estudiantes que ya pertenecen a este programa del ICETEX. Pobres colombianos por allá en otros países tirados, esperando la transferencia del ICETEX. Pues hombre, Gustavo Petro ha mandado un post clarísimo y dice: nadie que dependa de los créditos del ICETEX perderá esa sostenibilidad. Nadie lo ha afirmado ni nadie lo hará en el gobierno. Como estamos ante otra campaña de terror mediático, aclaramos. El erario fortalecerá la universidad pública y gratuita. Los actuales beneficiarios de crédito y programas de subsidio a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado. ¿Claro quedó? ¿Ha quedado claro? Porque incluso sabemos que a muchos no les ha quedado claro y muchos han utilizado esto como un modo de ataque al gobierno y a las decisiones que toma el gobierno, incluso pues obviamente contra Daniel Rojas Medellín y también contra el ministro de Hacienda. Sabemos también que la congresista Jubinao ha citado a Daniel Rojas a un debate de control político. Pues estaremos atentos a que Daniel le pegue su repasadita, porque esto es parte de ese, como dice Gustavo Petro, de otra campaña de terror mediático. Y han seguido. He visto por ahí incluso Caracol, cuando va uno a almorzar, el problemita de tener el Caracol ahí. Por lo menos ayer, donde me tocó almorzar, tenían Caracol puesto, pero sin volumen. Solo los titulares, ahí alcancé a ver también que hablaba ahí el ICETEX, varios minutos le dieron. Y colocaban música de fondo. Entonces quitaban el audio del Caracol y colocaban música. Pero ahí sigue la gente contaminándose apenas con los titulares, ¿no? Con las franjas que envían mensajes, pues eso se lo siguen comiendo, con patatitas, se lo siguen comiendo y salen a despotricar. Es que este guerrillero dejó hasta a los estudiantes sin educación. Así, y sin tener ni remota idea de lo que tienen que pasar allá en el ICETEX. Pero bueno, si quieren continuar, hágale. No se les va a quitar la ayuda. Eso es lo que también hay que resaltar, pero eso obviamente no va a salir. Y tengo que dejar de decir, eso no va a salir, pero es que ahora que estoy acá, es indigno, y los entiendo a todos ustedes, cómo será todos los días desde que comenzó este gobierno, todos los días viendo en la televisión, quieras o no, terminas escuchando y viendo las mentiras. Dan ganas de coger y tirarle una piedra a ese televisor. Porque es que de verdad es injusto. Y después, entonces cuando sales, pues toda la gente, eso que vieron allá, eso que escucharon allá. Entonces, pues, y lo decimos acá también un poquito fuerte, para que lo escuchen. Antes de irme, voy a tratar de buscar una entrevista a ver si le ha cambiado un poquito el concepto en esta semana que llevo aquí, escuchando las cosas que yo digo en el momento que grabo estos videos. Bueno, vamos avanzando porque tenemos varias cositas y cosas positivas, que es lo que me gusta. Ayer se presentó en Cartagena el Congreso Nacional de Infraestructura. Ya vimos al presidente Gustavo Petro. Ayer también hablamos de las lanchas. No he podido saber si las lanchas son hechas en Colombia, seguramente que sí, porque al ver un super mega barco que están haciendo también, que va a servir como hospital, ahora vemos eso al final. Entonces, oiga, claro que somos capaces, ¿cómo no? La gente sabrá que en Colombia se está desarrollando un barco hospital que va a recorrer los territorios y que va a llegar a lugares recónditos. ¿Eso lo sabrá la gente? Aparte del beneficio que trae, que es hecho en Colombia, carajo. ¿Cómo que no somos capaces? Por supuesto que somos capaces de eso y de mucho más. Somos colombianos.
que no se nos olvide. Y tenemos con qué. Entonces, en ese Congreso Nacional de Infraestructura, escuchamos a Juan Martín Caicedo Ferrer. Él es el presidente de la Cámara de la Infra, la Cámara Colombiana de la Infraestructura. ¿Qué se dijo en ese Congreso? Pues que hay 4 proyectos nacionales cuya fase de construcción han llegado a su mejor momento. Los corredores autopistas al río Magdalena 2, a la ampliación a 3 carriles en doble calzada sobre la carretera Bogotá-Girardot, a la vía Santana-Mocoa-Neiva y la iniciativa Popayán-Santander de Quilichao. Son obras que están generando miles de empleos y dinamizan la economía de inmediato. Repito, son palabras de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara de la Infra, en la apertura del 21º Congreso Nacional de Infraestructura, que se desarrolla en la ciudad de Cartagena. Por allá vimos a Gustavo Petro también, ahora lo escuchamos, hablando de algo que nos encanta, los trenes que tengo que ir a buscarme ese tren. Por allá tenemos que ir a La Dorada y hasta Chiriguaná si es posible, pero ese tren lo veo pasar, como sea. Allá me iré a parquear a ver cómo es que pasa el tren y cómo es. Eso seguro que lo tengo que hacer. Ojalá Dios me dé la oportunidad. Listo, pues escuchemos entonces ahora sí a Juan Martín Caicedo Ferrer. Por el lado de las concesiones viales de cuarta generación, que su gobierno encontró con un avance del 67% y hoy muestra índices cercanos al 85%, hay 4 proyectos cuya fase de construcción ha llegado por estos días a su mejor momento. Me refiero específicamente a los corredores autopistas al río Magdalena 2, a la ampliación a 3 carriles en doble calzada sobre la carretera Bogotá-Girardot, a la vía Santana-Mocoa-Neiva y a la iniciativa Popayán-Santander de Quilichao. Son obras que están generando miles de empleos y como resultado dinamizan la economía en el plazo inmediato. De allí, la necesidad de brindar las condiciones que permitan mantener sus altísimos índices de ejecución física y por ende sus comprobados impactos. En esa misma dirección, por el lado de las APP de origen público, que hasta ahora surten sus trámites ante Planeación y Hacienda, es necesario garantizar su financiación. Estoy hablando de los proyectos carreteros Villeta-Guaduas y de la tan importante doble calzada Pasto-Popayán, cuyos prepliegos se publicaron anoche, lo cual celebramos enormemente. Confiamos, según las proyecciones del propio gobierno, que su adjudicación se dé en el primer semestre del año entrante. Así, estas iniciativas bien podrían convertirse en un eslabón más dentro de la cadena virtuosa de la reactivación. Datos matan relatos, como dice Edward Castillo. Datos matan relatos cuando un gobierno trabaja y hace por las regiones y por el pueblo. Y excelente esa alianza APP, ¿no? La asociación público-privado, que está dando sus frutos, está generando empleos, está dando soluciones a varios proyectos viales en este caso. Por ejemplo, el tema de la carretera Bogotá-Girardot, toda la vida, ya se está ampliando entonces a 3 carriles, como lo que habla aquí en este congreso, lo que dice Juan Martín Caicedo Ferrer. Por cierto, él fue alcalde de Bogotá, ¿no? Hace muchos años, sí me acuerdo de él, que fue alcalde. Él fue alcalde aquí de la capital. Bueno, entonces en ese congreso, como le decimos, en la apertura del 21º Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena, pues obviamente, ahí lo vimos, por ahí vimos a Gustavo Petro. Escuchemos a Gustavo Petro hablar de algo que me encanta. Y ya se lo he dicho, los trenes. Yo pienso que si miramos algunos datos que salen también en el DANE, podríamos acercarnos un poco a lo que está pasando en Colombia ahora. Por ejemplo, millones de toneladas transportadas en el modo férreo de carbón. Dato que tampoco se encuentra mucho en la prensa, pero que es sintomático. En las vías férreas, infraestructura, capital fijo, no público,
se contrataron hace mucho tiempo, están ahí al servicio de una actividad que es la extracción de carbón. Se movían 50 millones de toneladas año. Los puertos de Colombia más o menos mueven o tienen capacidad para mover 400 millones de toneladas en su máximo. Pues de esas 400, las 50 millones de toneladas anuales de carbón ya era un gran porcentaje. Si hoy miramos cuántos millones de toneladas de carbón se transportan anualmente, eso bajó a 10 millones de toneladas. Luego tenemos un cambio drástico. Yo le llamaría un cambio. Porque indudablemente, si los puertos se construyeron alrededor de exportar carbón, o se construyó una infraestructura para sacar carbón y llevarlo a los puertos, como en el Cesar, parte de lo que usted mencionó, la línea férrea del Magdalena, o la Guajira, entonces tenemos un problema de reconversión de infraestructura. Si 50 bajamos a 10 hay un cambio, pero si yo miro otro tipo de estadísticas que arroja el DANE, tratando de no alejarme de la realidad, aparecen otras. Divisas. ¿Cómo llega en la balanza de servicios y pagos, de comercio, la balanza comercial, la balanza de servicios y pagos, cómo llegan los dólares a Colombia? Y entonces, en la balanza comercial, pues encontramos primero petróleo, segundo carbón, se acerca con mucha fuerza al carbón, café, más cacao, más otros productos agrarios que crecen. Y si yo le sumo la balanza de servicios y pagos, el carbón ha sido desplazado por el turismo. Este año esperamos, todavía falta un mes, 10.000 millones de dólares de divisas provenientes del turismo extranjero en Colombia, y ya el carbón no nos da, no sé cuál sea el último dato, ministro, pero está en cerca de 5.000 a 6.000 millones de dólares, cuando llegó a ser una de las principales entradas del país. Esto lo sinteticé alguna vez en una forma de comunicación en que el país dejó de ser carbonero. No, 50 años hemos vivido el carbón. Cuando yo estudiaba en la Universidad Externado llegó Luis Carlos Galán, joven en ese momento, y su conferencia central era cómo se oponía a la entrega de la concesión del carbón del Cerrejón. Y mire, ya ha pasado, él ya no está aquí. Ha pasado medio siglo de eso. Él tenía razón, pero ahora ya tenemos una realidad. Se nos fue el carbón, se acabó. No porque se haya acabado la reserva, que es de las más grandes del mundo, sino porque no se demanda carbón en el mundo. Va en decrecimiento. Y entonces una realidad de estas, voy a ponerlo en términos más generales, lo que nos están mostrando las estadísticas actuales en Colombia es que se está cambiando el modelo de desarrollo del país. Y nos preguntamos por qué Colombia no desarrolló su red ferroviaria. ¿Por qué creen ustedes? Por tontos, dice Gustavo Petro. Por seguir a los norteamericanos. Nosotros destruimos eso. Y ahora, transitoriamente tendremos que usar las viejas vías férreas e iniciar un proceso que durará decenas de años para ampliar la red férrea colombiana. ¡Qué atraso tan berraco! Teniendo las vías, ¿y por culpa de quiénes? Más que, bueno, Gustavo dice por tontos, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? El camión, la carretera, el peaje, quedó clarísimo en ese bloqueo del paro camionero, de los elitistas camioneros. Mostraron cuál era la rabia, ¿no? El rechazo hacia el tren. Ahí está.
y los que hemos tenido la oportunidad, lo repetiré siempre, 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 lo que hemos tenido la oportunidad de salir del país e incluso esos directores, esos que mandan en ese gremio elitista camionero, no el pueblo camionero, los dueños de las empresas, que vimos también cómo maltrataban a los conductores y cómo no les pagan lo que debe ser. Eso también ha cambiado. Eso también ha cambiado, la situación del pequeño camionero. Pero el negocio, lo de siempre. Entonces decía que esos directores, esos presidentes de Azonalcarga y de no sé qué, seguramente han viajado fuera del país. Es que no hace falta ni ir muy lejos, ahí en Ecuador ya tienen su metro. Mire, por ejemplo, acá la Chambonada. He pasado por la Caracas, ahí con 32, al frente del Parque Central Bavaria. Ahí hay una oficina de Movistar, incluso por ahí estaba haciendo gestiones y ahí ya están los pilones. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Qué barbaridad lo que van a hacer! Y lo peor es que no lo van a detener. Se tragaron Bogotá, se la van a tragar con patatitas. Espere que empiecen a pasarle esos trenes, incluso ahí por el Parque Central Bavaria, que son todos picos. Yo me quedé ahí una vez en unas vacaciones y en ese conjunto alquilaban apartamentos amoblados y me quedé y el celador cuando sale dice que doctor, hola doctor, y uy, hermanito, no me diga doctor, ¿qué doctor? No, es que nos obligan, me contestó el celador, el vigilante, es que nos obligan a decirles doctor. ¿Cómo así que nos obligan? Sí. Entonces ahí yo me hospedé y conocí la mano de pijos gomelos que viven ahí. ¿Qué van a decir, weón, cuando les pase el metro por toda la ventana, weón? ¿Qué les van a hacer ahí, Dios? Impresionante, impresionante. Eso también lo vi. Terrible. Tengo que ir por allá, es que en la 1 de mayo ya se ve más avances. Incluso un conductor, ese conductor de Uber que, Dios mío, todo se regó contra los indígenas en Vera, se regó contra Petro y resaltó que ya estaba avanzando el metro. Vaya chambonada, de verdad. Vaya chambonada. Bueno, entonces preguntábamos por qué no se desarrolló su red ferroviaria y Gustavo dice pues que por tontos, por seguir a los norteamericanos. Vamos a ver qué dice Gustavo Petro. ¿Por qué Colombia no desarrolló su red ferroviaria? Buena pregunta. ¿Por bobos? ¿La destruimos o no? Por seguir a los norteamericanos que creyeron que la carretera y el auto eran y fueron realmente el motor de su crecimiento económico, el de ellos, pero no el nuestro. Nosotros destruimos eso y ahora transitoriamente tenemos que usar las viejas vías férreas ya construidas, rutas construidas, e iniciar un proceso que durará decenas de años para ampliar la red férrea colombiana. Eléctrica. ¿Cuánto nos vale lo primero que vamos a iniciar? 60 billones en vigencias futuras. Ya cuenten ustedes 100 de agua potable, 60 de vías férreas. Lo que ya gastamos fueron 100 en 4G, 5G. Estamos hablando de un reto mayor. ¿Qué queremos hacer? Lo dijo muy bien Juan Martín. Trazar líneas que junten el Pacífico con el Atlántico. Se burlaron de esto cada vez que lo dije en campaña. Que el tren elevado, que el tren que vuela, que no sé qué. Pues lo más rentable para poder financiar una red férrea es juntar el Pacífico con el Caribe, el Atlántico. Así fue como se pensó el Canal de Panamá, para eso se hizo. No podemos ya usar el mismo Canal de Panamá, sino líneas cercanas y paralelas. Más cercanas, más rápidas, más difíciles medioambientalmente, más lejanas, la que usted mencionó, que yo no cogería por Cali, cogerías por Tumaco, Valle del Patía, subirme a la cordillera, que no son 3, es una, el Nudo de las Papas, tratar de pasarla, que sería costosísimo, y desciendo lentamente por el Piedemonte hasta lograr coger ya las salidas por la Orinoquía hasta el Orinoco o hasta el mar.
Escuchamos entonces lo de los trenes y me pasa lo de Garzón, lo que dice Garzón. Es que los colombianos estamos hablando de un tema, seguimos hablando del otro, cruzamos por otro, volvemos por otro, seguimos por aquí, y entonces América y Cali, pero no jodas que América iba a perder. Lo que pasa es que si hubieran alineado al pibe hubiera sido mejor, porque lo que pasa es que la América, no jodas que la América, pero si la América es de los Rodríguez, hermano, y la América, y los Rodríguez dijeron que no, bro. Y uno después dice, ¿de qué estábamos hablando? A mí me pasa mucho eso que acaba de decir Garzón. Y para terminar entonces el tema de los trenes, los que les estaba diciendo anteriormente, de esos presidentes de Fedetrascarga, de toda esa gente que organizó ese paro camionero y que a lo último mostraron el cobre rechazando el tren. Estos directores de esas grandes compañías camioneras seguramente han viajado a los Estados Unidos, han viajado a Europa, han viajado a muchos países y seguramente se han montado en los trenes. Han visto cómo el desarrollo de un país va a la mano también del tren. En toda Europa les he mostrado videos que la situación geográfica de Colombia no permite. ¿Por qué no? Se burlaron de Gustavo Petro. Entonces decía que esos directores, presidentes de Fedetrascarga seguramente han visitado otros países, se han montado otros trenes, en los trenes, han visto, habrán hecho videos, habrán hecho fotos. Seguramente han tenido una grata experiencia. ¿Y por qué allá sí? ¿Y por qué en Colombia no? Eso era lo que también quería decir. Y con eso cerramos el tema de los trenes, pero nos vamos ahora para los barcos. Barcos hechos en Colombia, papá. Somos capaces de eso. Ayer preguntábamos, las ambulancias hospitalizadas, esas ambulancias, lanchas, ambulancia, ¿serán hechas en Colombia? Seguramente. ¿Por qué no? Porque siempre pensamos, no, es que toca las cosas de afuera, nosotros no somos capaces. ¿Cómo que no somos capaces? Somos capaces de eso y de mucho más. Lo que pasa es que nunca ha habido apoyo. Incluso por ahí he visto un señor que en redes sociales ya ha creado un carro eléctrico con todas sus dificultades, pero lo hizo andar. Y así muchas cosas podemos y somos capaces de hacerlas. Porque en épocas anteriores no iban disque sumergibles a control remoto, creados en Colombia para pasar por allá droga a Estados Unidos. Eso era hecho en Colombia. Hombre, si hace un sumergible, no somos capaces de hacer. Pero como siempre, de todas formas, el talento termina enfocado en las cosas malas. Eso también lo hemos dicho. Eso también ha sido parte de muchas conversaciones en la esquina, en la tienda, en reuniones familiares. Si se enfocara ese talento para hacer cosas buenas, ¿cómo sería de nuestro país? Pues aquí hay una prueba. El presidente Gustavo Petro inspeccionó la construcción del buque hospital que beneficiará a 110,000 habitantes del litoral pacífico. Ustedes ven aquí la imagen, véalo, ahí está el presi tomándole la foto al megabarco totototote. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice acá? Con el fin de examinar los proyectos de embarcaderos flotantes fluviales y el Centro de Atención Primaria en Salud, que será el primer buque hospital construido y diseñado en Colombia. El presidente Gustavo Petro visitó hoy la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Infraestructura Naval, Marítima y Fluvial Cotecmar en Cartagena. Los nuevos proyectos son estructuras diseñadas y construidas por Cotecmar para mejorar las condiciones de acceso de las poblaciones ribereñas a más de 100 municipios del país. El proyecto ha involucrado alrededor de 550 pequeñas y medianas empresas colombianas que son las encargadas de suministrar los productos y servicios a la corporación. Ya habíamos venido a inaugurar el buque científico que llegó hasta la Antártida, hecho exclusivamente en esas instalaciones, que son un astillero de la Armada Nacional y que está avanzando en la ingeniería y en la tecnología de las embarcaciones de punta, señaló el jefe de Estado. Agregó que el buque científico ya está navegando y aquí estamos viendo uno que hicimos para fortalecer nuestro nuevo modelo de salud. Es un hospital que alcanza entre segundo y tercer nivel, un buque marino que va al litoral pacífico a todos los pueblos ribereños que hay allí. Increíble. Es población con muchas necesidades básicas y tendrán un hospital móvil a su servicio, recorriendo permanentemente con personal especializado y con la tecnología moderna dentro de sus instalaciones. El buque hospital, mire este dato, beneficiará a 110,000 habitantes de los departamentos de Chocó,
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Actualmente el porcentaje de construcción se encuentra en el 23% y se espera que esté terminado en el primer trimestre del 2026. Además, la construcción de este buque genera en la actualidad 100 empleos directos, 100 indirectos y 100 inducidos, más o menos 300 empleos. Refiriéndose al otro buque, aún en construcción, el presidente dijo: aquí tenemos el que será el mayor barco hecho hasta el momento en este sitio. Lo vamos a inaugurar quizás en el primer semestre del 2026. Es una patrullera oceánica, un barco militar que tiene como finalidad el cuidado de nuestros océanos, hecho 100% en Colombia con trabajadores y trabajadoras colombianos de la Armada Nacional, con ingeniería colombiana en la búsqueda de alcanzar el 100% de autonomía en nuestras construcciones. Ese, desde el punto de vista económico, una industria de punta que está jalonando la industria nacional, aseguró el presidente Gustavo Petro. Ahora que estábamos hablando, escuchando a Juan Martín Caicedo Ferrer también, de ese jalonazo que se le está dando a la industria, esa reactivación que se está presentando, pues aquí tenemos un dato más. Ese gran buque que se va a construir, ese gran barco que se está construyendo, el buque Hospital, que beneficiará a 110,000 habitantes del litoral pacífico. ¿Esto emociona o no emociona? ¿O es que a mí me da la colombianitis aguda y cada cosita la magnifico? Pero esto para mí es algo muy, muy importante. Y también es parte del cambio. Aquí vemos más imágenes del presidente y el ministro Jaramillo, allá supervisando todo lo que tiene que ver con la construcción de este barco. Véalos, ahí los vemos. Muy bien, querida Colombia. Somos Colombia. Y llegamos entonces a las ñapitas. Las ñapitas aquí en Colombia con C. Este video me está gustando porque estamos mostrando cosas positivas de nuestro país. Hemos hablado de dignidad, hemos hablado de trenes, hemos hablado del ICETEX, hemos hablado de los barcos. Y ahora tenemos que hablar, pues, en las ñapitas, emprendimientos que se caen. Ala, ayer vimos ese emprendimiento que incluso Gonzalo Guillén pegó el grito al cielo. Y otra vez, oiga, y este emprendimiento que ha caído seguro que va a tener consecuencias. Dice Gustavo Petro, quizá este sea la mayor incautación de polvo blanco en tránsito hecha por Colombia en la historia. 14 toneladas de polvo blanco. Felicitaciones a la Armada. Publica Caracol. La Armada de Colombia incautó 3 semisumergibles. Hablamos ahorita de semisumergibles. Con más de 14 toneladas de polvo blanco en una nueva ruta de Colombia hacia Australia. El valor comercial del alcaloide en Oceanía supera los $240,000 el kilo. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, junto a grupos mexicanos y asiáticos, están detrás de este delito. Más ñapitas. Y vean este dato, vean esta belleza. Belleza entre comillas, ¿no? $500 millones nos cuesta el error de David Luna. ¡Ay! ¿Por qué no lo paga del bolsillo de él? Pícaros. Cuando era ministro, David Luna, el primer mandatario se pronunció tras la decisión de CIADI, donde exige al Estado colombiano reembolsarle a Telefónica $379 millones más intereses. Tras el fallo que obliga al Estado a pagar $379 millones a Telefónica, Gustavo Petro propuso abandonar esta institución. Ahora, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha solicitado al CIADI suspender y anular dicho laudo. Según el periódico El Tiempo, la disputa surgió a partir del tratado bilateral entre Colombia y España sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Telefónica presentó una demanda en 2018 argumentando que una cláusula en su contrato de concesión vulneró el principio de trato justo y equitativo al exigir la reversión de activos como parte de su operación. El conflicto tiene raíces en los contratos de concesión suscritos en los años 90, que obligan a los operadores a devolver equipos e infraestructura al Estado.
En 1998, con la actualización de las normas, la cláusula de reversión quedó limitada a la devolución de frecuencias radioeléctricas. Sin embargo, en 2017, un tribunal nacional convocado por el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, MINTIC, ordenó a Telefónica pagar al Estado más de 379 millones de dólares por los activos sujetos a reversión. El reciente fallo del CIADI contradice esta decisión y exige que Colombia reembolse a Telefónica dicha cantidad sumada a intereses. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado basa su solicitud en inconsistencias del fallo. Resaltan que en 2021, en una demanda similar interpuesta por Claro, Colombia obtuvo una decisión favorable. La conclusión del CIADI es que opuesta al resultado obtenido en el caso contra América Móvil, aunque los hechos y las medidas estelares sean los mismos, afirma la ANDE. Además, se critica que el Tribunal Internacional ignoró las disposiciones del derecho colombiano previamente respaldadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Ambos organismos habían avalado la reversión de activos bajo ciertas condiciones. Otro aspecto cuestionado es la supuesta extralimitación del tribunal. Según la agencia, este actuó como un corte de apelación sobre decisiones del arbitraje nacional y no explicó adecuadamente su fundamento en aspectos de responsabilidad y daños. Colombia señala que el CIADI desestimó evaluar la falta de expectativas legítimas de Telefónica y concluyó de manera incorrecta que el daño económico fue causado por una medida soberana del país. Asimismo, la ANDE, la Asociación Nacional Jurídica del Estado, considera incongruente la inclusión de intereses por el tiempo que tomó el tribunal en emitir su decisión, un periodo que superó los 3 años y medio. La agencia ha pedido la suspensión del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI analice la solicitud de anulación. Mientras tanto, la decisión sigue generando debate sobre el papel de Colombia en este organismo internacional y su manejo de las controversias relativas a inversiones extranjeras. Y aquí vienen los cuestionamientos a David Luna. El pasado 21 de noviembre, en el acto protocolario de reconocimiento de pensión a empleados de Telecom, el primer mandatario afirmó que por causa de la demanda del ministro de la TIC a Telefónica, ahora el Estado colombiano debe devolverle a esa empresa dicho dinero. Perdimos 500 millones de dólares ante Telefónica, el socio de Telecom. Telecom hoy vale menos que 500 millones de dólares. Es decir, que el señor David Luna, en su ignorante demanda, acabó de completar la tarea de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, son socios políticos, afirmó el presidente Gustavo Petro. $500 millones, aquí está el post. A ver, abra. $500 millones nos cuesta el error del senador David Luna cuando era ministro. Que los pague él. Que los pague él. Increíble. Y esta ñapita, bueno, no la consideremos ñapita, es una noticia triste. Hemos visto las imágenes en una discoteca allá en Murcia, en España, cerca a Málaga, aproximadamente a 3 horas de Málaga. Se confirma entonces el fallecimiento de colombianos. A ver, Dios mío, 3 colombianos víctimas en Murcia. Vamos a dar contexto a la noticia. 3 colombianos entre las víctimas en la discoteca de Murcia. Continúa la conmoción por el incendio ocurrido en la discoteca Fonda Milagro de Murcia, España. El pasado domingo, 13 personas fallecieron en el lugar y los sobrevivientes reciben atención psicológica, así como también sus familiares. A 2 días de la tragedia, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano se pronunció para lamentar lo sucedido. Extendemos nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y nuestros deseos de pronta recuperación a los afectados por este lamentable suceso, dice el comunicado. En este se confirman que hay 3 colombianos entre los 13 desaparecidos y que el Consulado de Colombia en Valencia mantiene comunicación con todas las familias de las víctimas y adelanta acciones conjuntas con el gobierno de Murcia para brindar apoyo integral a los sobrevivientes y familiares. Pues desde aquí, Dios, sí habíamos visto la noticia, pero no sabíamos, hombre, que habían colombianos y pues también españoles, imagino, claro. Triste esto porque incluso se había hablado, he escuchado y he leído en varios medios también que a este sitio se les había notificado que tenían que tener un cese de la actividad. Nunca se dijo nada de eso. Dice acá también en RTBC, sin embargo, Juan Esteban Ramírez aseguró a Blue Radio que nunca se le notificó tal cosa. Nunca se transmitió que debíamos tener un cese en la actividad, un cierre, porque si a ti, las autoridades o el propio dueño te dicen que debes cerrar,
Es ilógico que pueda seguir abriendo 1 año y medio, fueron sus palabras a Colprensa. Una triste noticia, y no es la primera vez que en España se presentan incendios en discotecas. No es la primera vez. Desafortunadamente, esta vez ya hubo una tragedia. 13 desaparecidos, y entre los cuales se encuentran 3 colombianos víctimas en la ciudad de Murcia. Nuestro mensaje de apoyo, obviamente, a las familias, tanto de los colombianos como por supuesto de las familias de las otras personas con diferentes nacionalidades que también han fallecido en esta terrible tragedia. Terrible lo que ha ocurrido, y pues el gobierno muestra su apoyo y respaldo a las víctimas. Hombre, qué mala noticia, es una noticia que ha surgido también ahora último, la confirmación de las víctimas en Murcia. Estoy revisando la cuenta también de Gustavo Petro, no hay un nuevo post, y entonces para cerrar decimos con nuestro mensaje de solidaridad para las familiares y para toda esta gente, todas estas personas que han perdido la vida en esta tragedia, pues nuestro mensaje de solidaridad. Qué difícil es esto, qué difícil es cuando a colombianos pierden la vida en otro país. Duro, duro, duro. Repito, nuestro mensaje de solidaridad. Bueno, y entonces vamos ya llegando al final de este contenido. Como siempre les vea, aquí vemos a Claudia Sheinbaum. Véala, ahí está. El Tren Maya inició una nueva etapa en el regreso de los trenes de pasajeros. En el pasado los privatizaron, ahora son motor de desarrollo. Escuchemos un poquito. A ver. Dar continuidad, son 2 trenes o 2 vías, una a Nuevo Laredo y la otra a Nogales, y también el tren de carga del Tren Maya. Entonces le voy a dar la palabra al general secretario. Palabras en su rueda de prensa diaria que emite Claudia Sheinbaum y que ha continuado haciendo lo mismo que hacía AMLO. De esto ya hemos hablado bastante. Esto es muy importante en la comunicación de un país, de un presidente que ha sido tan atacado, en el caso de México, igual que Colombia, pero vea cómo salió adelante gracias a este programita. Ahí tiene, vea, 139,000 visualizaciones. Duró 1 hora y 52 minutos la rueda de prensa. Esos son detalles que debemos tener en cuenta también para el 2026. Que se haga algo. Bueno, tenemos que empezar ya. Pero en vísperas del 2026, el proceso de comunicación tiene que enfocarse a personas idóneas. No siempre el periodista es el buen encargado de manejar una información, o sea, la información sí, pero la divulgación pienso que debe estar más a cargo de publicistas, que en una forma creativa manejen esta y muchas informaciones. Publicistas por el cambio. Esa idea, y ya estoy acá. Vamos a ver cómo empezamos a movernos también con ese tema. He recibido respaldo de esa idea. Incluso una suscriptora me escribió, oiga, qué gran idea. Y yo le escribí, hagámosle, hagámosle. Entonces vamos a ver cómo comenzamos esto. A ver, ya en vísperas del 2025, porque sí. Tenemos que arreglar y enmendar todos esos fallos en el proceso de comunicación. Las cosas positivas, vea, ahorita tuve que salir un momento, tuve que parar la grabación y tuve que salir un momento porque había un problema con la chapa aquí en el hotel. Y ahí en un segundito le expliqué al administrador, le dije, oiga, ¿usted sabía que están haciendo barco? Oiga, ¿usted sabía que? Oiga, ¿usted? Y así. Entonces, por ese lado también pienso que el mensaje está llegando tanto a ustedes como aquí, que me interesa muchísimo, porque de verdad cuando llegué, yo respaldo al gobierno de Gustavo. Eso me hicieron así. Firmes con Petro. Bueno, llegamos al final, reviso la cuenta de Gustavo Petro, no ha posteado nada. Al final, no. Pero vamos a cerrar con esta pregunta que hace Martín de Francisco. Vamos, y lo leo. La pregunta que hace el gran Martín. ¿Cómo se imaginan? Imagínense esto. ¿Cómo se imaginan la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, en un gobierno de la periodista innombrable? Ahí, los leo. ¿Cómo se imaginan? Mejor no los imaginemos, pero hagámosle. ¿Cómo la imaginan? Ave María. Yo los leo entonces. Llegamos así al final de este video.
Espero que les haya gustado. Espero que la intención que estoy tratando de mostrar, cosas buenas, cosas positivas, Colombia con C de cambio. Esa es la editorial, esa es la raíz de nuestro canal. Espero que les haya gustado. Las personas que no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Necesitamos llegar a 200.000. Es la próxima meta. Es la próxima meta. Ya alcanzamos la primera. Oye, la plaquita la tengo ahí. La plaquita no se quedó allá, no señores. Lo que pasa es que no la he podido exhibir, pero esa plaquita tengo que exhibirla. La placa de ustedes. La placa de los 100.000 suscriptores, el premio que da YouTube. Entonces, los invito. Vamos por esos 200.000. Aquí, en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de comunidades energéticas, con C de comunidades de conectividad. Nos vemos en la próxima. Antes de irme, no se me va a olvidar, y seguramente Licinio me está viendo, Licinio Garrino, un biólogo que tuve el placer de conocer el día de ayer. Salía del hotel, el señor estaba acabando de salir del odontólogo y me reconoció. Es otro de los suscriptores, uno más de nuestra gran comunidad Colombia con C. Pues Licinio, muchas gracias, de verdad, el cafecito estuvo del carajo. Te envío un abrazote ancestral desde Colombia y para todos. Ay, oye, espere, es que ahorita pasó también un señor en una bicicleta, cuando salía lo de la chapa, pasó un señor en una bicicleta y me gritó, ¡Osvaldo! Si el señor me está viendo, no nos pudimos ver, no nos pudimos hablar, yo le contesté. Un abrazote, de verdad, muchas gracias. Iba en su cicla a la lata, pero me alcanzó a ver. Esos momentos definitivamente, uy, Dios mío, no sé cómo definirlos, pero wow. Muchas gracias, de verdad. Entonces, ahora sí, repetimos. Abrazo ancestral desde Colombia, papá. Nos vemos en la próxima. Un beso. ¡Mua, mua, mua! Miles y miles de bendiciones para todos. Feliz resto de día. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia, Colombia con C.